vamos a iniciar. Mi nombre es Paula Andrea Mera, soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hoy voy a desarrollar el club de revistas presentando el estudio ASBO. Le agradezco al doctor Jorge Donado por la asesoría y al Departamento de Cardiología por aceptar la invitación. El derrotero que les propongo es hacer una breve introducción sobre la insuficiencia cardíaca, enfocándonos más que todo en la insuficiencia cardíaca aguda. No ahondaré sobre la insuficiencia cardíaca crónica y hablaré sobre el tratamiento diurético sin profundizar en otros tratamientos. Los antecedentes pues, de los estudios piloto, antes de el desarrollo como tal del estudio, el análisis crítico, unas conclusiones y posteriormente la discusión. Eh, entonces, la insuficiencia cardíaca se define como un síndrome clínico en el que vemos síntomas típicos como la disnea paroxística nocturna y la ortopnea, acompañado no de signos clínicos como el edema, la ingurgitación yugular, que son causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional que conlleva la elevación de las presiones intracardíacas a un gasto cardíaco inadecuado. La insuficiencia cardíaca aguda ya es una aparición rápida o gradual de los signos y síntomas que nos llevan a que el paciente necesite una atención médica urgente. ¿Por qué hablar de insuficiencia cardíaca? Esta es una de las mayores causas de hospitalizaciones de personas de más de 65 años. Se asocia con tasas elevadas de muerte y de reingreso, temas que del 1 al 2% en el mundo, la prevalencia con una mortalidad intrahospitalaria que varía entre el 4 y el 10%, y que puede llegar a ser tan alta al año de un 25 a un 30%. La tasa de rehospitalización puede ser a los 6 meses hasta del 60%. En Colombia la prevalencia es similar, siendo de un 2.3%, con una mortalidad a 8 años del 80% en los hombres y del 70% en mujeres. También es de gran importancia en cuanto a los costos, porque conlleva más o menos el 1 al 2% del presupuesto de salud de los Estados Unidos. ¿Cómo se clasifica la falla cardíaca? De acuerdo a su fracción de eyección, tenemos una FEBI reducida cuando es menor del 40%, una FEBI preservada cuando está entre el 40 y el 50%, cuando está mayor del 50%, y que tenga signos y síntomas de falla cardíaca con anomalías cardíacas estructurales o funcionales, que estas pueden ser una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevadas o elevación de los péptidos natriuréticos, con FEBI levemente reducida cuando está entre el 40 y el 50%, y mejorada cuando anteriormente tuvo una fracción menor del 40%, la cual mejoró en el seguimiento. Entonces, en cuanto a la clasificación de la AJA, está en el estadio A con pacientes asintomáticos pero, y sin daño estructural, pero que tienen factores de riesgo. El estadio B son pacientes asintomáticos, pero con enfermedad cardíaca estructural. En el C ya tenemos pacientes con síntomas de enfermedad cardíaca estructural. Y el D, pacientes con enfermedad cardíaca estructural avanzada y síntomas en reposo, a pesar del tratamiento médico óptimo. La clasificación de la NIJA es una clasificación funcional donde tenemos que la clase 1 son pacientes sin limitación de la actividad física, la clase 2 pacientes con ligera limitación, en la clase 3 hay síntomas con cualquier actividad física y en la 4 síntomas en reposo. Entonces, desde la perspectiva fisiopatológica, la situación a priori de la insuficiencia cardíaca es una disfunción cardíaca que puede ser un daño miocárdico agudo y del remodelado junto con una disfunción de la circulación sistémica y pulmonar. Esto nos conduce finalmente a anomalías de la hemodinámica. Por ejemplo, aquí tenemos que inicialmente se da un bajo gasto cardíaco, lo cual conlleva una activación de sistemas neuroendocrinos en los que va a participar el corazón, el riñón y el endotelio. Entonces, a corto plazo hay una elevación del péptido natriurético auricular, cual se eleva en respuesta al aumento súbito de la presión de la cámara cardíaca. Esto aumenta la expresión de sodio, disminuye la volemia, disminuye la precardia, y con esto la presión de las cámaras cardíacas. Posteriormente se activa el sistema nervioso simpático, que genera un aumento de la producción de noradrenalina tanto a nivel local como sistémico, la activación de los receptores beta 1, aumentando el cronotropismo y el inotropismo, y la activación de los receptores alfa, aumentando la resistencia vascular periférica y aumento de la
contracción venosa. A mediano a largo plazo, también hay una elevación del péptido natriúrtico cerebral que se secreta en respuesta a un aumento crónico y sostenido de la expresión de la pared cardíaca. También aumenta la expresión de sodio, disminuye la volemia, disminuye la precardia y con esto disminuye la presión en la pared cardíaca. Por lo tanto, se da una expresión del sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumentando la producción de angiotensina, principalmente angiotensina 2, la cual va a ejercer un efecto local y renal, causando una retención de sodio y agua, un aumento de la producción de aldosterona, con esto un aumento de la volemia y un aumento de la precardia. Todos estos mecanismos a largo plazo van a generar un aumento en la utilización del oxígeno, lo que nos lleva a una remodelación patológica del músculo cardíaco, causando una hipertrofia del músculo sin neovascularización, lo cual genera mayor consumo de oxígeno que posteriormente generará un estrés oxidativo y que finalmente nos llevará a una disminución de la presión arterial media, una acidosis metabólica y posiblemente la muerte. Entonces, siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca? Pues inicialmente vamos a partir de unos signos y síntomas que tenga el paciente y nos podemos ayudar de paraclínicos iniciales como el electrocardiograma, que recordemos que muy rara vez va a estar normal, aunque los hallazgos puedan ser inespecíficos, de química sanguínea inicial como un hemograma, una función renal, un perfil hepático, unas hormonas tiroideas, la radiografía de tórax, que es fundamentalmente para descartar diagnósticos diferenciales, una ecocardiografía y ecografía pulmonar que nos pueden dar signos indirectos de congestión como las líneas B, o en la ecografía cardíaca podemos dar podemos ver la contractilidad del miocardio. Después de esto, hacemos una medición de los péptidos natriuréticos, que recordemos que en el escenario agudo, los puntos de corte para el BNP son mayor de 100, para el NT-proBNP mayor de 300, para el MR-proANP mayor de 120. Si estos están negativos, podremos descartar la insuficiencia cardíaca y por lo tanto considerar diagnósticos diferenciales, y si estos están positivos, ya haríamos un estudio ecocardiográfico completo para confirmar el diagnóstico. Además debemos recordar que los puntos de corte varían dependiendo de la edad, siendo para el NT-proBNP 450 para menores de 55 años, 900 entre 55 a 75 años y 1800 para mayores de 75 años, y que existen condiciones en las que estos pueden estar disminuidos, como en la falla cardíaca avanzada, en la falla cardíaca derecha aislada, en la obesidad y en el edema de pulmón flash. Entonces, el síntoma en el que nos vamos a centrar es en la congestión, que en la insuficiencia cardíaca se define como el acúmulo de líquido en el compartimento intravascular y extravascular como resultado del aumento de las presiones de llenado. Sin embargo, la congestión no es sinónimo de sobrecarga, por eso tenemos acá a la derecha un concepto de redistribución vascular, que sugiere que el aumento del tono venoso puede precipitar una rápida redistribución del líquido desde un reservorio, por ejemplo, el lecho esplánico, a la circulación cardiopulmonar central, aumentando la presión hidrostática intravascular sin aumento del volumen de agua corporal. Ya la sobrecarga de volumen como tal es un fenómeno que se da de manera más larvada, que resulta de una avidez del sodio y del agua en el túbulo renal y de un desequilibrio de las presiones hidrostática y oncótica del compartimento intravascular e intersticial. Por esta razón, la guía europea del 2021 nos propone 4 presentaciones de la insuficiencia cardíaca aguda. La primera es una descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, en la que se da una disfunción del ventrículo izquierdo, una retención renal de sodio y agua, lo que causa una acumulación de fluidos y una presión intraventricular aumentada. Su presentación por lo general es gradual. Esto nos genera una presión telediastólica del ventrículo izquierdo y la presión capilar pulmonar aumentada, un gasto cardíaco bajo o normal, una presión arterial sistólica normal o baja. La presentación clásica de Stevenson puede ser
y caliente o seco y frío. Y los tratamientos principales son los diuréticos y si hay signos de hipoperfusión o hipotensión, inotrópicos y vasopresores. El edema agudo de pulmón genera una poscarga aumentada y disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Con esto una redistribución de los fluidos a los pulmones e insuficiencia respiratoria. La instauración por lo general es rápida. También hay una presión telediastólica del ventrículo izquierdo y presión capilar pulmonar aumentadas, un gasto cardíaco anormal, la presión arterial sistólica entre normal y alta. La presentación clínica es húmedo y caliente y el tratamiento es con diuréticos y vasodilatadores. La insuficiencia ventricular derecha aislada se genera una disfunción del ventrículo derecho, una hipertensión pulmonar precapilar, generando una presión venosa central aumentada y a menudo una hipoperfusión. La presentación puede ser gradual o rápida. Aquí se genera una presión telediastólica del ventrículo derecho aumentada, un gasto cardíaco bajo, una presión arterial sistólica baja y la presentación clínica suele ser seco y frío o húmedo y frío. El tratamiento es con diuréticos y si el paciente está hipoperfundido o hipotenso, inotrópicos o vasopresores. El shock cardiogénico es la presentación más grave, es una disfunción cardíaca grave que genera hipoperfusión sistémica. Su inicio puede ser gradual o rápido. La presión telediastólica del ventrículo izquierdo y de la presión capilar pulmonar están aumentadas, el gasto cardíaco está bajo, la presión arterial sistólica está baja y la presentación clínica es húmeda y fría. El tratamiento esencial de este es con inotrópicos y vasopresores y puede requerir asistencia circulatoria mecánica. Entonces, en términos generales, el enfoque pues, del tratamiento debe ser inicialmente descartar las causas graves, descartar el shock y la insuficiencia respiratoria. Si tenemos esta presentación, pues pasaremos a un tratamiento específico, si no, en la identificación de posibles causas graves que podamos darles tratamiento, como el síndrome coronario agudo, la emergencia hipertensiva, la arritmia, causas mecánicas, embolia pulmonar, infección o taponamiento cardíaco. Hoy nos vamos a centrar en el tratamiento diurético siguiente, que es que la guía nos propone inicialmente ver si el paciente venía o no recibiendo diurético ambulatorio. Si la respuesta es que no, vamos a iniciar con 20 a 40 miligramos de furosemida. Si la respuesta es que sí, iniciamos de 1 a 2 veces la dosis diaria ambulatoria y posteriormente, dentro de 2 a 6 horas, hacemos una medición del sodio en la orina y la diuresis. Si el sodio en la orina está mayor o igual a 50 a 70 milicalorias por litro y la diuresis mayor o igual a 100 a 150 cc hora, vamos a repetir esta dosis cada 12 horas. Si no, vamos a duplicar la dosis hasta alcanzar las dosis máximas establecidas. Y continuamos haciendo la medición de sodio en orina y de la diuresis. Si logramos el tratamiento óptimo, continuamos hasta que genere una descongestión exitosa y si no, añadimos otro diurético. Entonces, aquí podemos ver en la nefrona que aproximadamente del 70 al 80% del filtrado glomerular se da en el túbulo contorneo proximal. Aquí también se da una reabsorción del 65 a 75% del sodio filtrado y sabemos que en pacientes con insuficiencia cardíaca es compensada la activación neurohumoral que ejerce efectos directos sobre el transporte epitelial en el túbulo proximal mediante la estimulación de cotransportadores que vemos ahí como son el NH3, el cotransportador sodio bicarbonato y la sodio potasio ATPase. También hay una reducción del flujo sanguíneo renal, lo que produce un incremento en la fracción de filtración y por lo tanto un aumento en la resolución proximal de sodio. Todos estos mecanismos establecen un círculo vicioso que potencia la resolución del sodio en el tubo proximal, favorece la activación del eje de renina-angiotensina-aldosterona y contribuye a la resistencia de los diuréticos que actúan más distalmente a la nefrona. Por esta razón, tenemos que el fenómeno de frenado en sí es una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y una liberación de norepinefrina, una hipertrofia del túbulo contorneo distal, un incremento de la aldosterona, una liberación aumentada de la ADH y una disminución de la liberación del péptido natriurético. Por esta
razón es que cada vez se viene hablando más sobre agregar diuréticos que actúen en otros sitios de la nefrona para potenciar el efecto de los diuréticos de asa. Entonces tenemos acá en el túbulo proximal a la acetazolamida, la cual actúa inhibiendo la anhidrasa carbónica y por lo tanto bloquea la reabsorción de bicarbonato y sodio en el túbulo proximal. Aquí también están los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Este cotransportador se localiza en el segmento S1 del túbulo contoneado proximal y reabsorbe aproximadamente el 90% de la glucosa filtrada. Esa reabsorción se da en proporción de 1 en 1 con el sodio, lo cual genera su efecto diurético. Por otro lado, ese cotransportador también está muy cerca del intercambiador renal sodio-hidrogeniones que les había mencionado, y por lo cual se cree que hay una reacción cruzada con este, potenciando la natriuresis por un mecanismo independiente a la inhibición de la reabsorción de glucosa. Eh, en la parte distal, atrás, en la parte distal tenemos a las tiazidas, que son diuréticos que inhiben el cotransportador sodio-cloro, y a los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Sabemos que en la insuficiencia cardíaca se genera un estado de hiperaldosteronismo, entonces al inhibir este receptor se inhiben los efectos de la aldosterona y por lo tanto modulan la actividad y la expresión de los canales de sodio y potasio. Y finalmente están los diuréticos que actúan sobre el túbulo colector, que son los antagonistas de la vasopresina, que ejercen su mecanismo contrarrestando la acción de esta hormona antidiurética, la cual sabemos que se eleva en los pacientes con insuficiencia cardíaca de manera inapropiada. Es al inhibir este receptor B2 podemos evitar que se promueva la expresión de los canales de acoporina 2, generando una diuresis pues, de agua libre y esto sin generar natriuresis, lo cual nos ayuda a la hiponatremia dilucional. Aquí para hablar más específicamente de la acetazolamida, pues vienen presentaciones en tabletas de 125 a 150 miligramos, una cápsula de liberación prolongada de 500 miligramos, un polvo para inyección de 500 miligramos. El mecanismo ya lo hablamos. El inicio de acción por vía intravenosa está alrededor de 1 hora, por vía oral está alrededor de 1 hora, con una vida media de 1 a 4 horas y una duración de 8 a 12 horas. Por vía intravenosa, el inicio está alrededor de 5 minutos, con una vida media de 15 minutos y una duración de 4 horas. Las dosis en falla cardíaca están alrededor de 250 a 375 miligramos al día, aunque recordemos que este medicamento está aprobado para el glaucoma y el mal de altura. Los efectos adversos son parestesias, fotosensibilidad, diarrea, sabor metálico, emesis, debilidad muscular, y se han reportado casos en menos del 1% de convulsiones, parálisis flácida, acidosis, desequilibrio electrolítico. Listo, qué bueno. Entonces aquí les traje un resumen de las recomendaciones que nos da la guía europea en la parte específica del tratamiento de la falla cardíaca aguda, donde destaco las dos primeras, que son en las que nos dicen que pues agregar otro diurético cuando no hay eficacia pues en la descongestión con el uso de diuréticos de asa. Eh, la, la guía de la AJA del 2022 también nos propone una adición de un segundo diurético en el caso de que no haya descongestión exitosa. Bueno, aquí tenemos, les quise traer este algoritmo que nos propone la Sociedad Europea de Cardiología del 2019, en donde también pues, nos proponen que si no hay eficacia en la descongestión con los diuréticos de asa, podemos añadir otro diurético. Ellos nos ponen como primera línea las tiazidas, pero aquí también ya empezamos a hablar de una segunda línea como la acetazolamida. Este algoritmo lo propone la Sociedad Española de Nefrología, en la que nos dicen que si alcanzamos unas dosis de 120 a 160 miligramos de furosemida y persiste la congestión, deberíamos añadir clortalidona de 12.5 a 50 miligramos al día,
Si persiste la congestión, podemos utilizar cualquiera de estos tres diuréticos dependiendo de si tenemos una alcalosis metabólica a favor de la acetazolamida, una hiponatremia a favor del tolvaptan y una hipocalemia a favor de los antagonistas de mineralocorticoides. Finalmente, hasta un 25% de los pacientes que se van del hospital con congestión residual y sabemos que estos regresarán pronto, por lo cual las dos guías nos proponen o nos recomiendan evaluar exhaustivamente a los pacientes hospitalizados antes del alta para ver qué grado de congestión tienen y optimizar el tratamiento oral y posteriormente hacer un seguimiento entre 1 a 2 semanas para ver los signos de congestión, examinar la tolerancia al tratamiento farmacológico e iniciar un ajuste si es necesario. Bueno, no, la evidencia previa es muy escasa, ¿cierto? Pero aquí les quise traer dos artículos. Este es de un estudio prospectivo de 2 centros de 34 pacientes con insuficiencia cardíaca con sobrecarga de volumen, en el que evaluaron añadir acetazolamida con un diurético de ASA versus un diurético de ASA sola, en la que podemos ver que hubo, los resultados estuvieron a favor de la acetazolamida en lograr mayor natriuresis con una P que fue estadísticamente significativa. En estas gráficas fueron desenlaces secundarios de mortalidad y readmisión de la falla cardíaca, pero vemos que hubo una tendencia a favor de la acetazolamida a disminuir la mortalidad y la readmisión hospitalaria. Este fue otro estudio aleatorizado de un solo centro en segmento con 20 pacientes, en el que también evaluaban pacientes con falla cardíaca y signos de sobrecarga, en los que usaban acetazolamida oral con los diuréticos que venían tomando previamente versus solo dejar los diuréticos que venían tomando previamente, en los cuales se vio también a favor de la acetazolamida una mayor diuresis, una mayor natriuresis y una disminución de los síntomas. Ya para hablar del estudio ASBOR, que es el que nos trae hoy, es de la acetazolamida en falla cardíaca aguda descompensada con sobrecarga de volumen. Este fue un estudio diseñado por 6 autores de fase 4 doble ciego, multicéntrico, aleatorizado de grupos paralelos comparado con placebo. Se realizó desde el 11 de noviembre del 2018 hasta el 17 de enero del 2022 en 27 sitios de Bélgica. La supervisión de ensayos y resultados la analizaron 14 miembros académicos, un representante de los pacientes y un estadístico independiente. Fue aprobado por el Comité Central de Ética y Agencia Federal Belga de Medicamentos y Productos Sanitarios. La supervisión fue hecha por el patrocinador, pero este no participó en el análisis de datos. Entonces, ¿qué se preguntaron ellos? En pacientes hospitalizados con falla cardíaca descompensada con sobrecarga de volumen, añadir diuréticos de ASA en dosis alta y acetazolamida versus diuréticos de ASA en dosis altas y placebo mejoraría la eficacia de los diuréticos de ASA, lo cual potencialmente conduciría a una descongestión más rápida a las 72 horas. La aleatorización se hizo basada en la web en proporción de 1 a 1 en tamaños de bloques variables de 4 y 6, estratificados por FEBI menor de 40 o mayor de 40% según el centro de estudio. El segmento estuvieron cegados tanto los participantes como el investigador desde el inicio del estudio hasta el bloqueo de la base de datos, y los únicos que no estuvieron cegados fueron el responsable del etiquetado, los programadores y el administrador de los datos, pero ellos aclaran que estos no participaron ni en la aleatorización ni en el análisis de los datos. Los criterios de inclusión fueron pacientes de 18 años o más con diagnóstico clínico de falla cardíaca, con al menos un signo de congestión, que usaran 1 miligramo de bumetanida o el diurético de ASA equivalente con péptidos con NT-proBNP mayor de 1000 o un BNP mayor de 250 y una FEBI que pudo ser evaluada dentro de los 12 meses de la inclusión. Los criterios de exclusión eran enfermedad cardíaca congénita, trasplante cardíaco, diagnóstico de síndrome coronario agudo, presión arterial sistólica menor de 90 o menor de 65, el uso de vasopresores sinotópicos o nitratos, una tasa de filtración glomerular menor de 20, o que estuvieran tomando más de 2 miligramos de bumetanida o dosis equivalentes de los otros diuréticos, que en el mes anterior hubiesen utilizado acetazolamida, inhibidores que estuviesen utilizando inhibidores de la SGLT2 u otros diuréticos
el uso de nefrotóxicos, las gestantes y las mujeres lactantes. Entonces se reclutaron 2.915 pacientes a los cuales se les aplicó los criterios de inclusión y exclusión y resultaron 519 para la aleatorización. Se aleatorizaron 259 para el grupo de intervención y 260 para el grupo control. En el grupo de intervención hubo se excluyeron 3 pacientes, el uno por no cumplir el protocolo, otro por decisión del paciente y otro por decisión del médico, y en el grupo control se excluyó un paciente por no firmar el consentimiento informado. Se le realizó, pues el análisis se hizo con intención de tratar del desenlace primario, se analizaron todos los pacientes en los 2 grupos y el posterior seguimiento a los 3 meses hubo pues un deceso de 39 pacientes en el grupo de intervención, de 31 pacientes en el grupo control y pérdidas, un retiro de un paciente al alta en el grupo de la intervención y una pérdida en el seguimiento, y en el grupo de control 2 pérdidas en el seguimiento. Pues aquí podemos ver en esta tabla 1 que en términos generales las características basales de los pacientes eran muy similares. Aquí resalto pues, que los pacientes del grupo de acetazolamida tomaban un poco más de la dosis de furosemida ambulatoria y que en el grupo de placebo pareció haber más pacientes con diabetes e hipertensión. El resto de las características fueron muy similares. Entonces, este fue el protocolo que ellos hicieron. En el día 1 se dio una dosis del doble de la dosis del diurético de asa que venía tomando el paciente en cada grupo y 500 miligramos de acetazolamida en el grupo de intervención y de placebo en el grupo control. Y se empezó a cuantificar la diuresis a partir de eso. En la mañana del día 2, un cardiólogo previamente entrenado para la evaluación de la congestión evaluaba a los pacientes y definía si había éxito en la congestión. Esta la definieron como un puntaje menor o igual a 1 en una escala que les voy a mostrar más adelante. Si el puntaje era menor o igual a 1, se detenía el tratamiento diurético, si no, se administraba una dosis del diurético de asa, ya no el doble, sino la misma dosis que venía recibiendo ambulatoriamente, más 500 miligramos de acetazolamida o placebo, y debían estar cada dosis separada de al menos 6 horas. En la mañana del día 3 se realizó lo mismo, la evaluación de la congestión por parte del cardiólogo, y aquí si el cardiólogo definía que no había éxito en la congestión, se pasaba a ver si había una diuresis de al menos 3.5 litros. Si esta era inferior, se definía que debía haber una escala en la terapia que podía ser doblar la dosis del diurético de asa, añadir clortaridona a 50 miligramos, hacer ultrafiltración o terapia de reemplazo renal. Ya en la mañana del día 4 se hacía nuevamente la evaluación y aquí el médico era quien decidía si el paciente necesitaba continuar con tratamiento. Esta es la escala con la que evaluaron la congestión con un score de 0 a 4 en el edema periférico y de 0 a 3 para el derrame pleural y la citis. Considerándose un éxito, pues un score menor o igual a 1. La cointervención fue igual en los 2 grupos. Se hizo una restricción de ingesta oral de líquidos y sodio durante 24 horas de 1.500 y 1.5 gramos respectivamente. Se administró 500 cc de glucosa al 5% y 3 gramos de sulfato de magnesio en 24 horas. Si el potasio era menos de 4, se añadían 40 milimoles de cloruro de potasio. Si los niveles de bicarbonato eran menores de 20, se administraba 100 cc de bicarbonato de sodio al 8.4%. Las dosis de los bloqueadores neuromorales se mantuvieron iguales o más bajas que las que el paciente ya venía recibiendo ambulatoriamente. El tratamiento se detenía si había una hipotensión sintomática con presión arterial sistólica menor de 100 o asintomática si era menor de 90, se ve un aumento de los niveles séricos de creatinina de 1.5
comparado con el nivel basal, o si aparecía una acidosis metabólica con un pH menor de 7.2. En cuanto al seguimiento, en el alta evaluaron el volumen, el peso, el tiempo de hospitalización, los eventos adversos y las dosis de los bloqueadores neuromorales. La readmisión se definió como un ingreso hospitalario debido a una insuficiencia cardíaca descompensada o un contacto no programado en el que el paciente tuviera que recibir diuréticos intravenosos. Aquí también se evaluaba con este cuestionario que mide la calidad de vida a largo plazo, que fue un seguimiento a los 3 meses con una diferencia de 14 días. Se evaluaban los cultivos natriuréticos, se hacía el cuestionario de calidad de vida, se evaluaban variables clínicas como el peso, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Se analizaba, se hacía exámenes de sangre con función renal, electrolitos, hemograma. Se hacía nuevamente la evaluación del volumen, las dosis de los bloqueadores neuromorales y los eventos adversos. Entonces, el desenlace primario fue la descongestión exitosa, definida como la ausencia de signos de sobrecarga de volumen dentro de los 3 días posteriores a la aleatorización y sin indicación de un aumento de la terapia descongestiva. Los desenlaces secundarios fueron un desenlace combinado de mortalidad por todas las causas y reingreso por insuficiencia cardíaca durante 3 meses de seguimiento. La duración del ingreso hospitalario y los cambios en la calidad de vida de acuerdo al cuestionario. En los desenlaces terciarios tenemos desenlaces como el cambio relativo de los péptidos natriuréticos, las dosis de los diuréticos, el cambio de peso corporal, la necesidad de terapia de reemplazo renal y desenlaces de seguridad con la lesión renal, la hipocalemia, la hiponatremia, la disfunción hepática y la acidosis metabólica. Entonces, el cálculo de la muestra lo hicieron teniendo en cuenta el estudio DOUS, en el cual estimaron un 15% para la aparición del desenlace primario en los no expuestos, con una tasa de éxito del 25% por el grupo de la acetazolamida, teniendo una diferencia del 10%, con un alfa del 5% y una potencia del 80%. El tamaño de la muestra que calcularon fue de 494 pacientes, estimaron una pérdida del 5% para un número total de 519 pacientes. El análisis estadístico se hizo por intención de tratar el desenlace primario, lo evaluaron con un modelo mixto lineal generalizado, los desenlaces secundarios con un análisis de tiempo hasta el evento con el uso de un modelo de riesgos proporcionales de Cox, los desenlaces de seguridad con la prueba exacta de Fisher. Ellos aclaran que los anchos de intervalo de confianza no fueron ajustados, por lo cual no deberían usarse en lugar de una prueba de hipótesis, y es por esto que solo el desenlace primario se puede usar como confirmatorio. Cuanto a los resultados, tenemos que para el desenlace primario, este lo lograron 79 pacientes en el grupo placebo y 108 en el grupo de la acetazolamida, con un RR de 1.46 con un intervalo de confianza que no pasa la unidad y una P estadísticamente significativa. Ellos evaluaron desenlaces de sensibilidad en el que veían, en el que quitaban, digamos, que no tuviera que haber escala de la terapia de los diuréticos de ASA, y el resultado también les dio un intervalo de confianza que no cruzaba la unidad. Aquí podemos ver que la duración de hospitalaria se redujo en un día en el grupo de acetazolamida en comparación con el placebo, pero con un intervalo de confianza que no cruza la unidad. Acá podemos ver los resultados que ya mencioné, después de la descongestión a los 3 días y también al alta del tratamiento. En esta gráfica podemos ver que en términos generales la rapidez pues, de la descongestión fue mayor en el grupo de la acetazolamida. Asimismo, la diuresis y la natriuresis fueron mayores y más rápidas en el grupo de la acetazolamida. Y en estos gráficos de Kaplan-Meier vemos cómo la mortalidad y la rehospitalización no tuvieron diferencias significativas. Finalmente ellos nos proponen este forest plot en el que aquí resalto los grupos en los que pareció después del ajuste no tener efecto, ya que
intervalos de confianza cruzaron la unidad. En cuanto a los desenlaces adversos, en términos generales ninguno tuvo significancia estadística, aunque llama la atención que en el grupo de las acetazolamida hay una tendencia a mayor hipotensión. Ellos nos proponen que tuvieron algunas limitantes como la raza, ya que el 90% eran blancos, que no consideraban pacientes con falla cardíaca de nuevo, que no consideraban otras dosis de diuréticos ni otros tipos de diuréticos. Y finalmente, el análisis crítico, entonces se han realizado de manera aleatoria la asignación de los tratamientos a los pacientes. Vimos que dice y cómo fue la generación de la secuencia de los números aleatorios, entonces vimos que sí se hizo de manera aleatoria por un modelo web en grupos paralelos. Se ocultó la asignación aleatoria hasta el momento del ingreso del paciente al estudio. Vemos que los pacientes sí estuvieron cegados hasta ingresar al estudio. Se tuvieron en cuenta todos los pacientes en el momento del análisis. Ellos mencionan inicialmente unas pérdidas, pero los análisis se hicieron por intención de tratar. El seguimiento se realizó completo en todos los pacientes. Y como dije, se analizaron en el grupo en el que fueron asignados inicialmente. Se mantuvieron ciegos respecto al tratamiento tanto los médicos como los pacientes durante el estudio. Ellos mencionan que desde el ingreso hasta que se realizó el bloqueo de la base de datos, tanto los participantes como los investigadores estuvieron cegados. Eran similares los grupos al inicio del ensayo respecto a los factores pronósticos. Vimos que en términos generales en la tabla 1 nos mostraba que sí eran similares. Fueron tratados los grupos de forma similar, aparte de la intervención experimental. También les mostré que las intervenciones fueron iguales. ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces, para el desenlace primario, el RR que se obtuvo fue de 1.46, es decir, que en los pacientes con insuficiencia cardíaca con sobrecarga de volumen, tratados en el grupo placebo, por cada 100 pacientes hubo 146 pacientes en el grupo de la acetazolamida que lograron la descongestión exitosa a los 3 días, con un aumento del riesgo relativo de desarrollar el desenlace del 46% y riesgo absoluto del 12%, con un número necesario a tratar de 8. El intervalo de confianza no cruzó la unidad y fue preciso. Les pueden aplicarse los resultados a mis pacientes, pues aquí lo que habría que ver es que en Colombia no se tiene disponible la acetazolamida en presentación intravenosa, que fue la que ellos utilizaron en el estudio. Se han considerado todos los resultados clínicamente importantes, pues sí se consideraron en el desenlace primario y en los secundarios, y vale la pena los beneficios frente a los perjuicios, pues la acetazolamida es un medicamento seguro y que no es costoso. Sin embargo, tendríamos que ver pues esa limitación de que no se consigue en nuestro medio. De las conclusiones grandes que ellos nos dan es que la adición de acetazolamida a la terapia de diuréticos de ASA en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada resultó en una mayor incidencia de descongestión exitosa, pero no hubo un impacto en la mortalidad en la rehospitalización por falla cardíaca. Y que no pareció haber diferencias en los eventos adversos. Hubo más diuresis y natriuresis en el grupo de acetazolamida, la estancia hospitalaria fue más corta y que había más probabilidades de recibir el alta sin signos residuales de sobrecarga de volumen y las limitaciones que ya mencioné anteriormente. Doctora Clara, ya tiene el micrófono. Bueno, muchas gracias. Yo sí quisiera preguntarle a Paola, a la luz de estos resultados, ¿cuál sería el paciente para el uso combinado de acetazolamida y furosemida, buscando descongestionarlo de una manera efectiva? Bueno, ¿sí me escucha? Sí, te escucho.
Bueno, de acuerdo pues a los resultados que ellos nos mencionan, el paciente sería con insuficiencia cardíaca descompensada, ¿cierto? Porque ellos no incluían pacientes con falla cardíaca de nuevo, en los que alcancemos las dosis de diuréticos de ASA tope, que en general van alrededor de los 160 miligramos de furosemida. Y a mí me pareció pues como buena la revisión de la Sociedad Española de Nefrología, que decía que si tenemos un paciente con alcalosis metabólica podemos preferir ese para la adición de acetazolamida, o que por ejemplo tengamos trastornos hidroelectrolíticos como la hiponatremia o pues otros que podamos, o la hipercalemia, que podían tener repercusiones si añadimos, por ejemplo, una tiazida o un antagonista de aldosterona. Bueno, mira que realmente el criterio de inclusión del estudio era que la gente estuviera con una dosis ambulatoria mayor a 40 miligramos de furosemida. Eso era lo que el estudio pedía. Sí. Pero cuando tú te vas a ver, pues todos los pacientes a los que ellos le hicieron el proceso de screening eran casi 10.000, y mira que finalmente quedaron solamente incluidos en el estudio 2.500. Eso quiere decir que de 4 pacientes que llegaban a urgencias descompensados, solamente 1 les cumplía con los criterios de inclusión. Entonces, yo creo que realmente esta no es una estrategia de entrada para todos los pacientes, pero sí para esos que ya venían recibiendo en la casa una dosis equivalente o mayor a 40 miligramos de furosemida al día. Creo que es como una de las primeras cosas a considerar. Probablemente no sea para todas las fallas cardíacas de entrada. El segundo punto, pues es que tú sabes que ellos excluyeron a los pacientes que venían recibiendo un ISGLT2. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué hacemos si el paciente viene de la casa ya tomando DAPA o empagliflozina? ¿Será que ese paciente aplica para la estrategia de estos diuréticos en combinación? ¿Tú qué opinas de eso? Pues ellos precisamente lo ponen en las limitaciones porque el ISLGT2 pues actúa en el túbulo contorno proximal, que es donde actúa la acetazolamida. Y lo que estamos buscando es añadir pues un medicamento que actúe en una porción diferente pues, a los que vinieran recibiendo de manera ambulatoria. Entonces sí me parece pues una limitación, porque a partir pues de los últimos estudios que han salido, más pacientes van a tener ISLGT2 como tratamiento pues ambulatorio. Sí, la respuesta es no sabemos, ¿cierto? Porque esos pacientes no entraron en el estudio. Sí. Bueno, y mi pregunta final es, ¿qué te parece la seguridad de la intervención? Ese es el otro detalle a discutir. Como mencioné pues durante la charla, la acetazolamida no se ha reportado pues eventos adversos graves. Entonces, y ellos, por ejemplo, durante el estudio corregían las cosas como los trastornos hidroelectrolíticos, pues añadían como en la cointervención esas cosas. No me parece pues digamos, una intervención grave, puede ser segura, aunque el no tener la presentación acá, no sé si, digamos, de manera intravenosa podría generar otros efectos adversos. Bueno, y tú ahí me contestaste el último comentario que iba a hacer, y es que pues en Colombia no tenemos la presentación venosa, tenemos la presentación oral, y bueno, pues tampoco sabemos cómo se comporta esa mezcla de la acetazolamida oral con la venosa. Eso es una limitación un poquito para implementar en nuestro medio esta combinación de diuréticos. Listo, muchas gracias y Listo, felicitaciones pues. por la presentación.